El abastecimiento de agua en la región Cajamarca y zonas aledañas a la compañía minera Yanacocha es un asunto de gran preocupación local y regional. Sin embargo, el problema no es tanto la escasez, porque una gran parte de esta agua no se aprovecha y se pierde por escorrentía. El problema central es la gestión adecuada del recurso y verdaderamente faltan estrategias para administrar bien el agua. La región Cajamarca, ubicada en el norte del Perú, cuenta con un clima húmedo con lluvias estacionales y frecuentes periodos de sequía. Las actividades económicas tradicionales son la agricultura, la ganadería, el turismo y la minería. Esta última constituye un aparente problema para las demás actividades, ya que utiliza los mismos recursos naturales como el agua y el suelo para su desarrollo, lo que en los últimos años ha creado un clima de tensión y conflicto latente debido a las posiciones encontradas respecto a los problemas de contaminación ambiental y escasez de agua. Pero tenemos que ser conscientes que la escasez y la contaminación del recurso hídrico no solo son consecuencia de la actividad minera mal llevada en el pasado en esta región. La falta de una buena gestión y administración del agua por parte de la población y de las autoridades son parte de este problema. Por ejemplo, en el río Chonta, que pasa por Baños del Inca, se puede apreciar la contaminación de sus aguas por parte de la misma población. Esto se repite también en otros ríos, donde existen diversos poblados y caseríos que arrojan sus residuos sólidos y también sus aguas hervidas sin tratamiento alguno a los cauces. Esta forma de actuar contamina las aguas limpias que vienen de las montañas. Por falta de un marco legal adecuado durante siglos, la actividad minera ha contaminado, y eso es innegable. Pero también debemos ser, desde el punto de vista científico, muy cautos y objetivos en atribuir contaminaciones a actividades que verdaderamente hay veces no las producen. Por ejemplo, aquí, el río Chonta en Cajamarca discurre por kilómetros sobre un lecho de rocas calcáreas y naturalmente sus aguas van a tener, como lo indica esta piedra, un alto contenido de carbonatos. Eso es una contaminación que podríamos llamar natural. También tenemos que tener en cuenta que existe un desconocimiento del potencial hídrico de la región. Además está la desconfianza de la población generada por las malas experiencias del pasado, cuando las leyes para una actividad minera limpia no existían y se contaminaban las aguas y existían impactos en los suelos, afectando así la salud de la población y perjudicando el desarrollo de otras actividades económicas. Las lluvias son la fuente de agua en Cajamarca. De la precipitación pluvial, el 50% se evapora regresando a la atmósfera, el 10% se infiltra al subsuelo y solo el 40% se escurre por la superficie y llega a las quebradas y a los ríos. Es decir, solo el 40% es el caudal que en teoría puede ser aprovechado. Además, se debe tener en cuenta que en temporada de lluvias el total de aguas del río Cajamarquino, que transcurre por toda la zona de Cajamarca y conformado por los ríos Mashcón, Chonta y Namora, es de aproximadamente 280 millones de metros cúbicos. El 4% de esta agua es utilizada por la ciudad de Cajamarca, el 25% por la agricultura y solo el 1% es aprovechada por la minería, mientras que el resto del 70% sigue su curso al río Marañón sin ser aprovechado por Cajamarca. Israel, que es un país con una superficie menor a la región Cajamarca y con una población hasta 5 veces superior, sufre de problemas de escasez de agua por estar ubicado en una zona desértica. Sin embargo, lo administra de manera racional, siendo sus principales fuentes de agua solo el río Jordán y el lago Kinneret.
recurre a sistemas modernos de obtención del agua y reciclaje. Mientras la provincia de Cajamarca dispone de más agua que Israel y el 70% de las aguas se pierden en el mar sin ser aprovechadas, en Israel solo el 5% de ellas termina en el mar. La empresa minera Yanacocha lleva a cabo sus operaciones entre los 3.700 y los 4.120 metros sobre el nivel del mar, en 4 cuencas que vierten sus aguas a distintas zonas en Cajamarca. Estas son la cuenca de Quebrada Honda, la cuenca del río Chonta, la cuenca del río Porcón y la cuenca del río Rejo. La actividad minera en el Perú se remonta a la época prehispánica y era realizada con técnicas incipientes y sin utilizar sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro. Culturas como los moche y los chimu nos dejaron grandes muestras de sus obras maestras de joyería. Durante la colonia, fue una de las actividades económicas más importantes. Sin embargo, esta se basó en la explotación e incluso hasta la esclavitud de las poblaciones locales que quedaron en la pobreza. En este contexto, se empezó la deforestación de los bosques andinos para obtener leña para la fundición de los metales. La situación no cambió mucho en la época de la República, sino hasta finales del siglo XX. Como no existían leyes ambientales, este tipo de minería dejó una secuela de más de 600 pasivos ambientales, de minas que cerraron y dejaron en el ambiente residuos que originaron impactos, en especial sobre el agua. Con las nuevas normas legales establecidas a partir de 1993 y las exigencias globales por los asuntos ambientales, se estableció la obligatoriedad de realizar los estudios de impacto ambiental para las nuevas empresas mineras que se establecieran y que tienen como finalidad prever los posibles impactos ambientales que pudieran generarse y establecer las medidas correctivas a implementarse para que no se produzcan o para mitigarlos. Hoy es imposible que una empresa minera se establezca sin un estudio de impacto ambiental y este establecimiento debe ser consultado con las comunidades locales de las zonas de influencia donde la mina opera. Para las empresas mineras establecidas antes de la nueva normatividad, se establecieron los programas de adecuación medioambiental o PAMAS. Estos obligan a elaborar un plan de medidas correctivas y un cronograma de ejecución para corregir los impactos ambientales negativos. Por otra parte, las empresas mineras formales han invertido varios miles de millones de dólares en renovar su infraestructura de procesamiento de minerales, mejorar sus plantas y tratar desechos para reducir la contaminación. En la zona donde se ubica Yanacocha se distinguen 2 periodos claros con respecto al abastecimiento del agua. Uno es el periodo de lluvias de noviembre a abril con abundancia de agua y que no es aprovechada de manera óptima. El otro periodo es el de estiaje, de mayo a octubre, cuando el agua es escasa y también es cuando se produce una competencia por el aprovechamiento del recurso para la población y también para las actividades agropecuarias. Cuando se iniciaron las operaciones mineras en el año 1993, la provincia de Cajamarca contaba con una población de 120.000 habitantes y en la actualidad supera los 155.000, lo que genera una mayor demanda de agua por parte de la población. El año 2006, Yanacocha solo consumió 1.500.000 metros cúbicos de agua, es decir, usó esta agua de forma exclusiva y utilizó 18.500.000 metros cúbicos, los mismos que fueron devueltos a las cuencas para ser reutilizados con los niveles de calidad establecidos por ley. Hay una gran cantidad de agua, pero nada más ocurre en 6 meses. Y los otros 6 meses son los meses secos y no hay suficiente agua. Entonces, 70% del agua que hay en la época de lluvias se va al río y se pierde en el mar, finalmente, y nadie la aprovecha. Lo que estamos haciendo en Yanacocha es implementar algunos mecanismos para retener parte de esa agua
que hay en la época de lluvias para tenerla disponible en la época seca. Nos encontramos en la cuenca del río Rejo, al pie de la mina Yanacocha en Cajamarca. En las aguas del río Rejo nadan magníficas truchas. Aquí a mi izquierda tenemos un bosque de pinos de primera calidad, muy sano. En la quebrada están pastando animales y arriba tenemos el PAT o la cancha de lixiviación en base a cianuro de mina Yanacocha para extraer el oro. El cianuro es extremadamente tóxico. Si aquí se produjera un escape de gases tóxicos o alguna sustancia contaminante, no habría truchas en las aguas, el bosque estaría enfermo y el ganado no podría pastar acá. La empresa minera Yanacocha, ubicada en cabecera de cuenca de los ríos que abastecen a la ciudad y a la campiña de Cajamarca, realiza sus operaciones a tajo abierto, utilizando solución cianurada para la extracción del oro. Pero conozcamos cómo es el proceso en sí y cómo se utiliza el agua dentro del mismo. El material rocoso obtenido de los procesos de explotación, donde previamente se ha detectado la presencia del oro microscópico, es removido por los enormes camiones y luego llevado a una pila o pad de lixiviación, donde se le aplica en riego por aspersión una solución de cianuro que contiene 50 miligramos por litro de agua. Esta solución disuelve el oro y es llamada solución RIC. Debajo de las pilas de lixiviación se han dispuesto varias capas de geomembranas con arcilla y la solución cianurada no llega a filtrarse de ninguna manera al subsuelo porque está totalmente aislada. La solución rica en oro y otros metales es recogida en la parte inferior de los PAT y luego se transporta mediante un sistema de tuberías hacia pozas especiales y luego a la planta de procesamiento. En la planta de procesamiento, donde se encuentran las columnas de carbón activado, se concentra la cantidad de oro de la solución rica para recuperarlo mediante el proceso de Merrill-Crowe, que por precipitación la convierte en sólido y va a una refinería para convertirse en doré, que es un lingote con oro y plata. El agua utilizada recircula en un circuito cerrado y es reutilizada dentro del mismo proceso. Durante la época de lluvias existe más agua por la precipitación sobre todo el área de operación de la minera. Pero ¿qué pasa con esta agua en exceso? El agua que cae por lluvias en grandes cantidades sobre la zona de operaciones genera un exceso el cual es necesario liberar al ambiente para que no afecte el proceso de producción. Esta agua que sale del proceso minero debe ser previamente tratada. El adecuado tratamiento y descarga de agua limpia a Cajamarca se logra mediante 3 grandes programas. La lluvia que cae sobre un suelo sin cobertura vegetal, como lo es el territorio de operaciones de la mina, produce un arrastre de partículas de tierra y la consecuente turbidez del agua por los sedimentos. Yanacocha cuenta con 13 serpentines que son como surcos o pozas paralelas con poca pendiente en los que ingresa el agua de las lluvias que discurren por las quebradas de las operaciones cargada de sedimentos, provocando que el agua pierda velocidad y que las partículas de tierra se vayan asentando. Al pasar de poza en poza, los sedimentos son retenidos y el agua se va aclarando. Estos serpentines controlan el 50% de los sedimentos. El otro 50% se controla de otra manera a través de los diques o embalses. Estos embalses se encuentran en las quebradas debajo de la zona de operación de la minera y son el del río Grande, que va hacia el valle de Cajamarca, y el del río Rejo, que va hacia el río Jequetepeque. Estos embalses, además de controlar los sedimentos, almacenan el agua para la época seca. Si mezclamos en un vaso agua y arena, el agua se enturbia, pero poco a poco al pasar el tiempo la arena se asienta en la parte baja del vaso, mientras que la parte superior del agua es cristalina.
Los embalses o diques cumplen la tarea del vaso y es de aquí de donde se deja pasar el agua al ambiente. La presa del río Rejo tiene la capacidad de embalse de 745.000 metros cúbicos y descarga sus aguas a la cooperativa Atahualpa Jerusalén de Porcón. Su principal función es almacenar el agua, tratar de captar todos los sedimentos posibles y pasar hacia la comunidad el agua de una buena calidad, apta para la agricultura, para la ganadería, el cual esta agua va directamente a Porcón, a unos 3 kilómetros, para una piscigranja, la comunidad para sus truchas y su ganadería. Otra forma de tratar el agua dentro de Yanacocha es mediante el proceso de ósmosis inversa. Mediante un sistema de alta tecnología, el agua de exceso es empujada por un sistema de bombeo a través de unas membranas muy finas que atrapan el contenido de los metales y otras sustancias, dejando pasar el agua ya libre de elementos perjudiciales hacia el medio ambiente. Esta es la planta de ósmosis inversa. Esta planta trata el agua que queremos enviar hacia el medio ambiente proveniente del proceso. Esta agua cumple la calidad necesaria para poder ser descargada, ¿no? Es la calidad clase 3. Tanto es así que inclusive nosotros usamos esta agua en nuestros servicios, caños, duchas, y la otra cantidad de agua la enviamos hacia la Poza San José para luego ser enviada hacia el medio ambiente. Esta agua, de calidad clase 3, es devuelta al ambiente desde las diferentes plantas de tratamiento de aguas de la mina Yanacocha y cumple con las normas y estándares que establece el Ministerio de Energía y Minas y la Ley General de Aguas, que clasifica esta agua para el riego de los campos. Este es el mismo proceso que utilizan los países que tienen problemas de escasez de agua para desalinizar las aguas de mar y convertirlas en agua potable para el consumo humano. En este caso, los metales que salen de la planta de ósmosis inversa regresan al proceso, mientras el agua que ha sido purificada va al ambiente y otra parte es reutilizada por los mismos trabajadores para distintos servicios. Además, Yanacocha cuenta con 3 plantas de tratamiento de aguas ácidas que se generan al entrar en contacto con los suelos naturales ricos en metales y 14 plantas de tratamiento de aguas servidas de las instalaciones del personal. Estas aguas son devueltas al ambiente previamente tratadas, al igual que el agua que utilizan en el lavadero de vehículos y maquinarias, debidamente monitoreadas, y los resultados son remitidos a las autoridades respectivas.